Hola. En el video de hoy, hablaremos de la religión en la cultura chiripa, y continuaremos la línea de tiempo de la historia, hasta llegar a la cultura inca. Si quieres conocer las culturas preexistentes, puedes hacer clic para ver la primera parte de este video, aquí arriba en las sugerencias. Empecemos. La religión en la cultura chiripa. Los trabajos de campo han permitido en los últimos tiempos recorrer el velo que ocultaba la religión más antigua de nuestro territorio. Los descubrimientos efectuados desde 1973 en el sitio Titimani han comprobado la existencia de un complejo cúltico asociado con una treintena de litos trabajados. El hombre andino creó un dios antropomorfo, cuyo prototipo sobrevivió hasta la fase tihuanacota de Concobancarani. Por otro lado, el hallazgo de la estatua de una mujer sexuada muestra la existencia de deidades femeninas dominantes. Las demás piezas talladas en piedra son representaciones de papas, maíz, animales sacrificados, como la llama, y peces, que muestra una etapa de profundo culto a la fertilidad. Todos estos factores de carácter cúltico constituyen indicios claros de una diferenciación social, con una clase directora que, a partir de una inicial práctica mágica, controlan los poderes encarnados en deidades, responsables de los fenómenos de la naturaleza, tales como la lluvia, la sequía, etc., cuyos efectos redundan positiva o negativamente en la suerte vital de las comunidades. Cultura Tiwanaku. Esta cultura ha sido dividida en tres grandes épocas: periodo aldeano, periodo urbano y periodo imperial. Periodo aldeano. Contemporáneo a Huancarani y Chiripa, se inicia hacia 1200 a.C. y dura hasta el siglo I de nuestra era, cuando se produce en Tiahuanaco un cambio radical, que los estudiosos llaman revolución urbana. Una de las principales características de la ciudad en formación es la presencia de centros ceremoniales, junto a los cuales existe una población estratificada en clases sociales. Las tierras aledañas a estos centros se cultivan por medio de sucacoyos, o zanjas, que permiten retener el agua de las lluvias, para asegurar el cultivo en tiempo seco. Periodo urbano. Dura hasta el siglo VII de nuestra era, cuando se inicia la expansión del estado Tiahuanacota, comenzando así el periodo imperial. Hay zonas estrechamente relacionadas con Tiahuanaco, como Huari, cerca de Ayacucho, en Perú, ciudad que cayó bajo el dominio de Tiahuanaco, y que llegó a ser uno de los centros más poderosos de la expansión tiahuanacoide. Tiahuanaco se expandió al sur sobre el desierto de Atacama y Cochabamba, llegando hasta el norte de la actual República Argentina. La ciudad de Tiahuanaco tenía dos centros ceremoniales: Acapana Calasasaya y Pumapunku. Acapana es una pirámide artificial, conformada por plataformas sucesivas. Desde ella se divisa el conjunto de Calasasaya y el templete semisubterráneo. En el siglo VIII de nuestra era, Tiahuanaco se expande políticamente sobre la base de los enclaves preexistentes. Esta expansión se evidencia por la difusión de los símbolos y elementos tiahuanacotas que aparecen en la cerámica y los textiles de todo ámbito conquistado. El colapso de Tiahuanacu. Se conoce que uno de los factores determinantes del colapso de Tiahuanaco fueron los cambios climáticos. Hacia el año 950 de nuestra era, el régimen de lluvias comenzó a decrecer, llegando a producir una larga e intensa sequía entre 1250 y 1310 después de Cristo. Este hecho trajo como consecuencia la total escasez de las cosechas y la desaparición de los campos de cultivo, incluidos los sucacoyos.
La población se dispersó, y los centros urbanos fueron abandonados. A esta situación, se suma el arribo al altiplano, especialmente a la zona del lago Titicaca, de diferentes pueblos de pastores de habla aymara, que se ubicaron en las zonas altas, en pequeñas ciudadelas fortificadas, formando lo que conocemos hoy con el nombre de señoríos aymaras. Según algunos cronistas, estos pueblos procedían del sudoeste de las regiones de Coquimbo y Potosí. Señoríos collas. Desaparecido el imperio tiahuanaco, la región quedó fragmentada en varias etnias aymaras, que conviven con los urus, quienes en un momento tuvieron el dominio de la cuenca lacustre. Estos aymaras se caracterizan por sus necrópolis, compuestas por tumbas en forma de torres chulpas. Existen también algunas fortalezas denominadas pucarás. El modelo por el cual se regulaban estas etnias es el de verticalidad, o control de los diversos pisos ecológicos, que sostienen su economía de subsistencia. Ningún grupo humano necesita tanto de sus relaciones con la costa y con los valles, como los pueblos aymaras del altiplano. Por esta razón, cada centro de la puna controlaba por medio de la colonización zonas periféricas, situadas a diferentes alturas, y con climas variados. A mediados del siglo XV, el reino Coya conservaba un extenso territorio en su capital, Atuncoya. El inca Viracocha incursionó en la región, pero quien lo conquistó fue su hijo Pachacútec, noveno inca. Así como al norte se encontraban los collas, al sur estaba la Confederación Charca, que tenía dos grupos, los carangas y quillacas, en torno al lago Popó, y los charcas, que ocupaban el norte de Potosí y parte de Cochabamba. Ambos, charcas y collas, eran de habla aymara. La cultura material de los carangas presenta extensas necrópolis, o chulpares, algunos de los cuales conservan todavía restos de pintura en sus muros exteriores. Una vez que los carangas fueron conquistados por los incas, Huayna Cápac los llevó a trabajar al valle de Cochabamba como mitimaes. El señorío denominado Charca, al que estaban adscritos caracaras y chichas, fue conquistado por los incas en tiempo de Tupac Inca Yupanqui, y llevados a la conquista de Quito. Por su parte, el pueblo de los Caracara era tan belicoso como el Charca, y aún más, en su territorio, tienen lugar aún hoy día las luchas denominadas Tingus, cultura urus, y chipayas. Los urus son anteriores a los pueblos agricultores, y ocupan la cuenca fluvial y lacustre del altiplano. Lingüísticamente emparentados con los chipayas, coexisten con los aymaras y los incas, y perviven durante la dominación española, llegando hasta nuestros días. En el delta formado por la desembocadura del río Lauca, sobre el lago Coipasa, viven los chipayas. Este pueblo, originalmente fue de origen lacustre, aunque hoy también practica, en pequeña escala, la agricultura. Bien. Hasta aquí llegamos hoy. En el próximo video, veremos la cultura inca. Hasta la próxima. Chao.